parashá vemos, capítulo 37, que José es vendido por sus hermanos. Y el capítulo 38 comienza con estas palabras: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira o Hira. Nosotros sabemos, ¿verdad?, los que hemos recibido por la gracia de Dios la revelación de Mashiach, de Yeshua como Mashiach, que José es un tipo perfecto de Yeshua. De hecho, se conoce al Mashiach como Mashiach ben Yosef, hijo de José. Entonces, José fue vendido por sus hermanos. Recordemos que quien decide vender a José fue precisamente Judá. Los otros habían decidido matarlos y Judá dice: no, mejor vendámoslo. Y aconteció de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos el cumplimiento de esta profecía maravillosa que está aquí, nos damos cuenta que quien toma la iniciativa de vender a su primogénito o a su hermano primogénito, en este caso a Yeshua, es precisamente Judá. Judá dice: no lo vamos a matar, vamos a entregarnos, vamos a entregarlo, vamos a venderlo prácticamente. Y por eso la Biblia narra de Judas, que lo vende. Judas vende al maestro, ¿verdad? Enseñándonos de que de alguna manera se estaba cumpliendo lo que había acontecido con José, que Judas había tomado la iniciativa de venderlo. ¿A dónde fue a parar el Mesías? ¿A dónde fue a parar Yeshua? ¿En las manos de quién? En las manos del Imperio Romano. En otras palabras, fue entregado, fue vendido por 30 monedas de plata y cayó en las manos del Nuevo Egipto, vamos a decirlo de esa manera. En el Nuevo Egipto, ¿verdad?, aconteció exactamente lo que había sucedido con José. José fue acusado injustamente, ¿verdad?, y terminó ¿dónde? En una cárcel, encerrado dentro de una cárcel egipcia. De igual manera, a Yeshua se le ha acusado injustamente. Se le ha acusado de haber violado la Torá, de haberla cambiado, de haber creado una nueva religión. Y de la misma manera que sucedió con José, sucede con Yeshua. Es encarcelado bajo los barrotes romanos. Está encarcelado y por ende era necesario crear a alguien que lo sustituyera. Y allí es cuando Roma precisamente se encarga de crear un nuevo Mesías. Un Mesías romano. El tema de hoy, o lo que estamos tratando de tocar en el día de hoy, es que Judá, después de estas cosas, como lo dice el capítulo 38, se aparta de sus hermanos. Así lo dice, se aparta de sus hermanos. No es un secreto para nadie que la mayoría de las personas que absorbieron o que abrazaron el mensaje de Yeshua no eran judíos. En su gran mayoría fueron gentiles. Muchos de ellos descendientes de las tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso nosotros vemos las palabras del maestro que dice: yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquellas ovejas que estaban fuera del redil, que eran hermanas de Judá. Ellos fueron los que absorbieron el mensaje
y dijeron: sí, podemos regresar a la casa del Padre, el hermano mayor nos ha dado entrada libre, podemos regresar al pacto. Y la Biblia dice que Judá se apartó de sus hermanos. De allí comenzamos a ver que lo que se conoce como el pueblo judío, ¿verdad?, comienza a apartarse de esos hermanos que están allá afuera, que son hermanos de sangre, pero que están vestidos de gentiles. Son sus hermanos. Y hay una separación. La semana pasada hablamos de la importancia de la unidad y por qué no se le cuadra el edificio al Estado hoy de Israel, porque en su mayoría está controlado por los judíos, vamos a decirlo así, nuestros hermanos mayores. Pero vemos, hermanos, en esta parashá una profecía encripta de cómo Judá se iba a apartar de sus hermanos después de la venta del Mesías. ¿Por qué? Porque sus hermanos sí abrazaron la fe del Mashiach. Sus hermanos recibieron a aquel que venía a rescatarlos, pero ellos no quisieron hacerlo. Y es por eso, hermanos, que el pueblo judío se ha mantenido unido entre ellos, pero separado de sus hermanos. Y muchos de ellos creen que el pueblo judío como tal, como se conoce hoy, es el único pueblo de Israel. Es más, la mayoría del mundo piensa que es así. Resulta ser que Judá, el pueblo judío de hoy, está separado de sus hermanos. ¿Y sabe quién nos separa, mis hermanos? ¿Sabe por qué estamos separados? Porque hay una piedra. Hay una piedra de tropiezo. Una piedra preciosa. Es la piedra del ángulo que puede construir el edificio, que es necesario para la construcción del edificio, que sin ella no puede cuadrar el edificio. Es la piedra angular que determina las líneas, que hace que el edificio quede perfectamente escuero, cuadrado, como debe de ser. Y mientras los hermanos judíos no acepten esa piedra o no quieran colocar esa piedra dentro del edificio, no se les arma el templo. No se les arma, hermanos, el edificio que es la casa de Hashem. Ellos están apartados de sus hermanos. Ellos no quieren entrar a la fiesta. El hijo menor regresa a la casa y hay una gran fiesta, pero él está afuera. Él dice: no, nosotros no participamos de esa fiesta. Nosotros estamos alegres. Yo creo que si hay una oración que tenemos que hacer, hermanos, es pedirle a Hashem que revele a Mashiach. Porque en el momento que ellos comiencen a entender que aquel a quien han despreciado por tantos años es nada más y nada menos que José a quien vendieron, entonces las cosas serán distintas. Porque Israel estará unido de nuevo y será casa de Hashem, casa de Dios, como lo había profetizado Jacob. Entonces, la separación que existe entre Judá y el resto de sus hermanos no es otra cosa que una piedra que ha sido escogida por Dios, no para separarnos. Irónicamente es la que nos separa. Es para unirnos.
Él vino a buscar lo que se había perdido, no para formar un pueblo aparte, sino para unirlo al pueblo de Dios. Y nosotros vemos pues el concepto que tiene el cristianismo, de que según la fe cristiana, Él forma un pueblo llamado iglesia, aparte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios a través del Mashiach era unir o traer de vuelta esas ovejas perdidas al redil, a la casa del Padre. Pero tanto los creyentes digamos, tanto el cristianismo como lo que conocemos hoy como judaísmo no lo logra entender. Y el cristianismo por un lado dice, no, hay que estar separados, que somos dos pueblos distintos, inclusive ellos dicen que son el pueblo celestial, y que el pueblo de Israel es el pueblo terrenal. Y por el otro lado, de parte de nuestros hermanos mayores, dicen, no, aquí el único pueblo de Dios es el pueblo judío. Pero mis hermanos, cuando nosotros vemos las escrituras, Dios siempre se identificó como Dios de Israel, no como Dios de Judá. Se identificó en las escrituras, léanlo, yo lo invito a que lo lean. Así dice Adonai, el Elohim de Israel. Porque Él tiene un solo pueblo, no tiene dos. Y si usted se lo encuentra allí en las escrituras, pues enséñemelo, porque yo no lo he encontrado. Y lo que sí vemos en las escrituras es que el propósito de Él es unirnos, de que hay dos pueblos que están separados, representados, ¿verdad?, por dos varas, y que esas dos varas serán unidas o colocadas en la mano, ¿verdad?, de alguien, para que sean una sola vara, la vara de Efraín, la vara de Judá. Pero en ningún momento habla de dos pueblos. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos en esta parashá que en el capítulo 37 José es vendido, y lo vende precisamente Judá, y luego en el capítulo 38 vemos que Judá se aparta de sus hermanos, nos está hablando claramente de una profecía cuando el Mesías, ¿verdad?, iba a ser vendido precisamente por lo que se conocía como el pueblo judío, y que más adelante eso iba a producir, ¿qué cosa? Una separación. ¿Y no fue lo que sucedió? No fue lo que sucedió. No sucedió que los hermanos judíos se separaron de aquellos que habían recibido la fe del Mesías o la fe de Yeshua. Por supuesto que sí. Ahora, hay que aclarar, hermanos, que allí no se estaban formando dos pueblos. Allí no se estaban formando dos pueblos. El Mesías estaba escogiendo de entre su pueblo, ¿verdad?, para continuar el pacto con Israel. ¿Y escogió a quiénes? Escogió a judíos también. Los apóstoles eran judíos, todos eran de por allí. Y los primeros creyentes también eran de allí, de los fieles, de personas que se habían mantenido en la fe de Israel. Lo que sucedió en ese momento es que algunas ramas, como dice el apóstol Pablo, fueron, ¿qué cosa? Las sacaron del árbol, pero él no estaba formando otro pueblo. Él estaba rectificando el pacto, renovando el contrato, se pudiera decir. Algunos se quedaron en la casa viviendo y otros se fueron de la casa. Eso fue lo que sucedió. Pero en ningún momento formó dos pueblos. Los únicos que quisieron ser aparte fueron aquellos que no lo recibieron a él.
Cuando lo rechazaron, estaban rechazando nada más y nada menos que la palabra de Hashem. Aquellos mandamientos que Hashem había dado en el Sinaí, para ellos ya no tenían valor. Aquellas palabras, aquellos sueños de Jacob de mantener las tribus unidas, para ellos no tenía valor. A ellos les daba igual estar unidos o desunidos. Ellos habían ya perdido el concepto de la unidad, a pesar de que el primer y gran mandamiento era: oye Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, para mostrarles a ellos y que tuvieran conciencia de la importancia de mantenerse unidos. Pues ellos lo habían ignorado. Mis hermanos, a Judá no le importó que sus hermanos estuvieran en el norte, separados de ellos. Y les voy a decir algo más. No solo que no les importó, cometieron el mismo pecado que cometieron los del norte. Eso está escrito acá en las Escrituras. Judá como habitante de la Tierra Santa, habitante del lugar sagrado que era Jerusalén. Tenemos que recordar esto, porque Judá se quedó con el templo. Judá se queda con los levitas. Ellos como propietarios, ¿verdad?, de la tierra donde estaba el lugar de congregación, tenían que hacer un esfuerzo por traer a sus hermanos del norte y mantenerlos unidos a ellos, pero no vemos eso. Además, nosotros vamos a ver en la Biblia de que hubo muchísima guerra entre ellos mismos. Había que hacer un esfuerzo, pero no lo hicieron. Y nosotros, hermanos, vemos que todo eso era sencillamente profecía de lo que ha acontecido. Su hermano menor está abrazando la fe de Israel, está entendiendo que el buen pastor lo está llevando a la casa, está recibiendo la fe de Yeshua, pero ellos no lo aceptan. No lo aceptan, ¿por qué? Porque ellos no quieren aceptar el yugo de Mashiach. Así de sencillo. Ellos quieren seguir bajo sus tradiciones, bajo sus conceptos, bajo sus enseñanzas, bajo sus rabinos. Nosotros estamos aquí dispuestos. Yo no tengo ningún problema. Estamos abiertos a una negociación. Estamos dispuestos a ser un solo pueblo. Hay que preguntarles a ellos si ellos también están de acuerdo. Estamos dispuestos a decirle que nuestro hermano mayor nos vino a rescatar, que nos regresó el pacto, que nos regresó los mandamientos, que nos regresó el conocimiento del verdadero Dios, y que el Padre nos ha vestido, nos entregó el anillo, y que hay una gran fiesta, que lo extrañamos, no lo queremos ver afuera, lo queremos dentro de la casa. Por eso tenemos que orar. Necesitamos orar por eso, porque de esa manera, hermanos, vamos a lograr la venida de Mashiach, o el retorno de Yeshua Mashiach. Mientras usted no tenga ese concepto, hermanos, entonces usted realmente estará viviendo la misma situación de aquellos creyentes a quien el apóstol Juan le dirige una carta y le dice: tú dices que amas a Dios, ¿verdad que sí? Sí, pero no amas a tu hermano. ¿Cómo es posible que ames a Hashem y no amas a aquel
que está siendo hecho a la imagen de Hashem. ¿Cómo es posible que ellos digan que amen a Hashem y no pueden amarnos a nosotros, que estamos siendo hechos a la imagen de Hashem a través de las Escrituras? ¿Se dan cuenta que hay algo que no cuadra? Mis hermanos, Mashiach no vino a desunir a nadie. Se cree, hay sabios que dicen que cuando él acepta la propuesta del Padre de morir, lo hace con una condición, y es que siempre se mantenga unida a su pueblo. Se cree que él, en el momento que acepta la proposición del Padre, lo hace con la condición que no se pierda ni siquiera un solo israelita. Y no solamente esto, sino que se mantengan unidos. Y eso usted lo puede leer claramente en el capítulo 14 de Juan. Mostrando la importancia de la unidad. Habíamos hablado la semana pasada que Jacob había cogido 12 piedras y que las había puesto juntas y que le había pedido a Dios en oración que si esas piedras se unían todas, entonces él había entendido que él había sido escogido para formar las 12 tribus de Israel, y que cuando se levantó en la mañana, efectivamente las 12 piedras se habían convertido en una sola, y que por lo tanto él la ungió y dijo: esta piedra será llamada casa de Dios. Vemos en esta parashá, en la próxima parashá, la venta de José. En la parashá pasada vimos que Jacob está hablando de la unidad y la importancia de mantener los hijos unidos. Y en esta parashá vemos que ellos venden a José, que se desunen, ya no están unidos. Ya no están unidos. Y ya nosotros la semana pasada explicamos todo lo que eso había traído como consecuencia. Pues, al haber llegado a Egipto, haber sido esclavizado, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la historia se repite con la venta de Yeshua. Con la venta de Yeshua vemos que el pueblo judío, ¿verdad?, es esparcido, el templo se viene abajo, es destruido totalmente. Precisamente por eso. Porque no entendieron la unidad. En esta semana vemos que comienza la parashá, ¿verdad?, o que parte de la parashá es la venta de José. Y en el capítulo 38 vemos precisamente eso. Judá se separa de los hermanos. O sea, vemos cómo coincide una parashá con la otra. Es el seguimiento. Y vemos en la vida de Yeshua el cumplimiento de lo que está sucediendo acá. Una vez que él es entregado, vendido, entonces Judá se separa de sus hermanos. En otras palabras, lo que venía a ser una bendición produjo en el corazón de algunos una separación. Y es por eso, de allí las palabras del maestro cuando dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre. Ahora, ¿esas eran las intenciones de él? Por supuesto que no, era unirlos. Unirlos. Por eso el apóstol Pablo dice que él derrumba una pared divisoria. Estamos entendiendo, ¿verdad que sí?
Pero ¿por qué él dice estas palabras? Precisamente porque él no iba a cuadrar en ciertos pensamientos que tenían ellos. Su lenguaje, su enseñanza, su doctrina no cuadraba con la de ellos. Así de sencillo. Y es por eso que ellos comienzan a separarse de él, a estar en contra de él. Y allí viene la división. El arma más poderosa que él tenía eran sus palabras. Y esas palabras producían guerra. Y eso es lo que está diciéndole acá. Enemistad. Él no lanzó una sola flecha. Él no mató a nadie. Lo más que hizo fue sacar a los vendedores corruptos del templo. Pero sin embargo, él produjo una guerra con sus palabras. Y déjeme decirle, hermanos, que no eran sus palabras, eran las palabras del Padre. Es lo más tremendo. Las palabras del Dios de Israel no cuadraron en la mentalidad, en la filosofía de los que estaban gobernando Israel en ese tiempo. O no cuadraban. Y cuando comenzaron a oír esas palabras en los labios de Mashiach, de Yeshua, sencillamente dijeron: a este hay que matarlo. Saquémoslo de acá. Y las palabras de Yeshua fueron las que dividieron, las que produjeron una división, aunque su intención no eran esas. Su intención era unirnos. Y aquellos que no estaban de acuerdo con ellas, entonces sencillamente se fueron apartando. Pero déjenme decirle a mis hermanos que las palabras de Yeshua no eran distintas a las de Moisés. Eran exactamente las mismas. Porque él lo dijo: no piensen que yo he venido a abolir la ley, ni se les pase por la mente, sino que vengo a cumplirla. Yo vengo a que ustedes regresen a las enseñanzas de Moisés, porque ustedes ya las han cambiado. Y los mandamientos que ustedes tienen, que son de hombres, los aplican como si fuesen de Dios. Y esas palabras, mis hermanos, no cuadraban en las mentes, en los pensamientos de aquellos rabinos, de aquellos maestros, de los líderes del pueblo de Israel. Y aquel que vino a traer unidad terminó produciendo una división. En parte. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que terminó uniéndonos a nosotros, al pueblo de Israel. Porque los que estábamos separados nos unió a través de su sangre. Y eso es lo que importa, y eso es lo que vale.